Bendito y alabado sea el Señor. Viene el enviado de Dios. Viene la vida de nuestras almas. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de el embajador del reino de los cielos, el ministro de la verdad eterna, está con nosotros. El mensajero del Cordero de Dios nos coronará, el predicador del santo evangelio, santa Sion, el administrador de los misterios de Dios, el mediador de las bendiciones de Jesús. Santa Sion, aleluya al Señor. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lucharon otros por la fe, cobarde no he de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella salvación. Vamos doblando nuestras rodillas para que Dios siga bendiciendo nuestra reunión con su santa presencia. Alabemos su nombre en el nombre de Cristo Jesús.
vosotros Guadalajara, vosotros México, vosotros naciones que habéis recibido a Cristo, allá los más lejanos, los más escondidos, los más humildes, todos viviste en mi corazón, porque Cristo me selló a vosotros como un solo hombre. Vosotros sois mi felicidad. Vosotros sois la gracia que Dios me ha dado. Vosotros sois mi gloria que Dios me ha dado para decir al mundo que Nazón Joaquín es siervo de Dios. Amén, así es. Hace un poco más de 2000 años hubo un hombre que se esmeró, hermanos, en preparar una Pascua. No la Pascua que estaba acostumbrada Israel a celebrar año tras año, sino que había en aquel hombre una emoción muy particular, porque aquella Pascua que él iba a celebrar con sus amigos, con sus discípulos, iba a ser diferente a las Pascuas que anteriormente ya habían celebrado. Porque ya habían celebrado ellos la Pascua de Israel, pero en aquella ocasión no iba a ser la misma Pascua la que Moisés estableció, hermanos, en Israel como gratitud a Dios por haberlo sacado de la esclavitud. Iba a ser una nueva forma, iba a ser un nuevo propósito, iba a ser para nueva gente. Pueblos, naciones y lenguas celebrarían esta Pascua. Y aquel hombre se llenó de emoción, y aquel hombre se llenó de alegría, y aquel hombre se llenó de júbilo, y mandaba a uno de sus discípulos: prepare el aposento donde he de comer la cena con ustedes. Y hermanos, y en lo que cabe, en las circunstancias que, hermanos, estaba viviendo el Señor, se preparó un lugar para que allí ellos celebraran aquella Pascua. Y luego vinieron aquellas palabras que inundaron, hermanos, no solamente de emoción al Señor, sino que, hermanos, inundaron de una, hermanos, incógnita a los discípulos que estaban sentados junto a él. Cuánto he deseado comer con vosotros. ¿Por qué diría aquellas palabras? Porque allá, hermanos, el Señor iba a establecer un nuevo pacto. Iba a celebrar la primer Santa Cena, enseñanza que Él habría de dejar a sus discípulos establecido, y que a Él lo llenaba de emoción por ser la primera vez que el Señor iba a celebrar con ellos. Así es que, celebrando Él la Santa Cena, demostrándoles a ellos lo que, hermanos, significaba ya aquella Santa Cena, nada que ver con aquella Pascua de Israel, sino ya algo nuevo que Él estaba dejándoles. Les dice estas palabras: así que cada vez que bebiereis esta copa
y comiereis de este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy, hermanos, su hermano, desde que llegó a la ciudad de Guadalajara, le dijo a la iglesia en la Betel: vengo emocionado, vengo lleno de ilusión. Pareciera ser que es mi santa cena, mi primer santa cena que voy a celebrar. Y es que, hermanos, para nosotros la Santa Cena no es tradición, no es costumbre. La Santa Cena es el momento de recordar nuestra libertad y poderle decir al mundo entero que Cristo vive y reina para siempre. Así es que no venimos a este lugar. Y las personas, los hermanos que se dirigen a esta ciudad de Guadalajara, no vienen como en peregrinación triste, monótona, con sus cabezas agachadas o sus cabezas tristes. No vienen cantando cantos de dolor, cantos de angustia, cantos de muerto. No vienen, hermanos, detrás de imágenes como si estuvieran lamentando algo. No, este pueblo se dirige con alegría. Este pueblo dirige sus pasos con gozo, porque sabemos a qué hemos venido. Vamos a estar ante el único Dios vivo, creador del cielo y de la tierra. Y por el amor de su Hijo amado Jesucristo, aquel que estableció hace más de 2000 años esta Pascua espiritual, nos volveremos a sentar a su mesa y nos volverá, hermanos, a recoger en su manto espiritual y nos volverá a renovar en ese pacto que hemos hecho con nuestro Dios. Así es que para su hermano Nazón y para toda la iglesia, ¿es una santa cena más? No, es una celebración que volveremos a gritar: ¡libertad! ¡Libertad! ¡Libertad que hemos de alcanzar por el ministerio de la reconciliación que Dios tiene en esta tierra! Por eso, hoy quiero saludar a la iglesia del Señor, deseando que la paz de Dios sea el camino por medio del cual alcancéis próximamente la unidad perfecta. ¿Quieres acompañarme en una alabanza? Una alabanza que, hermanos, se convierte en un ícono de nuestra festividad. Una alabanza, hermanos, que hoy se empezarán a oír por las carreteras, por los aviones. Una alabanza que desde hoy se empezará a oír, hermanos, en las casas de oraciones. Marcha con gozo, dice la alabanza 337, oh pueblo del Señor. ¿Cómo será nuestra peregrinación? Repito, ¿con tristeza? No, hermanos. No vamos a celebrar un Via Crucis, no, con dolor, con tristeza, con lágrimas, con lamentos, hermanos, de vergüenza. No, celebraremos la muerte de nuestro Señor con gloria, con alegría. Y después de recibir la reconciliación con Dios, nuestra alma se elevará al cielo para alegrarnos con los ángeles en un gozo, hermanos, sin igual en esta tierra. Entonemos entonces nuestra alabanza para la gloria de Cristo Jesús. Marcha con gozo, pueblo del Señor, con alabanzas y glorias al Creador. Mira a Cristo que humilde nos invita, que te recrees en el banquete de amor. Este es el pueblo que Dios había escogido, estaba esparcido por el mundo y el error. Ahora Cristo por piedad lo ha recogido. Ven a recrearte en el banquete de amor. Si tú quieres
Jesucristo. Deja este mundo y toda su ilusión. Ven ahora a los pies de Jesucristo. Goza la dicha y también de su perdón. Este es el pueblo que Dios es el hermoso pueblo de Dios. Perdido entre el mundo, pero hoy, como una montaña espiritual, volveremos a formarnos para anunciar: he aquí Cristo vive y reina para siempre. De amor, todos los santos que gozan esta dicha, todo por seguir a su Señor. Este banquete es recuerdo de su muerte y una memoria de su bendita pasión. Este es el pueblo que Dios había escogido. Estaba esparcido por el mundo y el error. Ahora Cristo por piedad lo ha recogido. Ven a recrearte en el banquete de amor. Amén. Así es. Esta alabanza, hermanos, nos convoca a una marcha. ¿A una qué dijo su hermano? No un via crucis. A un éxodo que iniciará, hermanos, este día, desde el momento que su hermano eleve la oración a Dios. Plegaria, hermanos, que su hermano hará con humildad, pero con toda la seguridad de que Dios me ha de oír, porque hasta este día Dios nos ha demostrado que Él es con nosotros. Y al pedir su hermano protección, seguridad y la bendición de Dios, empezará, hermanos, esta hermosa marcha. Hay ocasiones que por allá recordamos aquellos, hermanos, momentos de las batallas, hermanos, en la antigüedad, cuando, hermanos, se ponía el ejército, iba a combatir contra otra nación y empezaba aquel ejército a marchar haciendo sonido, ya sea con el pie, ya sea con sus espadas en los escudos, ya sea con tambores. Y cuando este ejército era valeroso, llevaba todo el ánimo de la victoria, llevaba todo el ánimo y la idea de que iban a derrotar a su enemigo, marchaban con más fuerza, le pegaban a su escudo con más truendo. Hermanos, gritaban con más, hermanos, vigor, para que el enemigo viera que aquel pueblo era numeroso, era fuerte, iba decidido a triunfar, hermanos, en aquella batalla. Los pueblos que empezaban a oír aquel ánimo y que aquellos tambores o aquella marcha sobre la tierra desde lejos se oían, aquello hacía, hermanos, que el enemigo se llenara de miedo, de temor, se amedrentara. Mira nomás cómo vienen, mira cuántos son, mira cómo levantan polvo, mira cómo se oye su marcha. Y se veía y se oía desde lejos. Así me imagino yo a la iglesia del Señor. Estuve por Michoacán, hermanos, en la gira, hermanos, si no mal recuerdo, este año, y me tocó contemplar, hermanos, una peregrinación, hermanos, en aquellos lugares, que iba gente atrás de un ídolo, poquita, porque hoy cada vez es menos la gente, hermanos, que cree en ese engaño. Ya iba la gente, y el cura que iba atrás de, hermanos, en la camioneta, con aquella imagen de madera, hermanos, repetía un rezo, y atrás de aquel rezo la gente lo repetía también, pero lo repetía en murmullo. Su caminar era un caminar lento, era un caminar de pesar, era un caminar, hermanos, dispénseme la palabra, pero es la realidad, que, hermanos, que en su rostro se veía de enfado, de cansancio, de agotamiento. Y luego, hermanos, el cura los incita, hermanos, a que, hermanos, pues canten sus canciones, sus cantos a esos ídolos, y empieza aquel canto de aquellos hombres, un canto de muertos,
fúnebre, triste, entre murmullos se alcanzaba a escuchar, hermanos, pero no se distinguía ni aún las palabras. Tienen razón, iban atrás de un Dios muerto. Tenían razón, iban atrás de un Dios que no los puede ver, iban atrás de un Dios que no los podía, ¿qué cosa? Oír. Iban atrás de un Dios que no podía defenderlos ni hacer nada por ellos, pues ni ellos mismos tienen esa capacidad, hermanos, de defenderse a sí mismo. Se acercaba una de las hermanas que ayuda a su hermano y me decía: ¿y por qué está viendo a esta gente? Déjelos. Yo sentía tristeza porque no veía la actitud de ellos. No veía, hermanos, aquella peregrinación como tal, sino veía la necesidad de sus almas. No, esa gente lo hace porque cree que así va a servir a Dios. Pero yo siento dolor, porque si ellos siguen en ese lugar es porque el testimonio de la iglesia no les ha llegado. Pero yo sé que si a estas almas, como a cada una de ellas, ese testimonio, hermanos, llegase a ellos, la gran mayoría estaría entre nosotros. Y esa será mi encomienda, que venga, hermanos, a dar testimonio de esta verdad. Y luego le decía: pero miren, qué bonito es ver cómo ellos celebran sus peregrinaciones. A unas le dicen peregrinaciones, a otros le llaman viacrucis, según el santo, la situación o el motivo por la que ellos lo hacen. Hoy también, hermanos, aquí en este país se celebra ese mentado viacrucis, donde ellos, según, hermanos, enmarcan las caídas que tuvo el Señor durante la, hermanos, salida de aquel lugar hasta que llegó a aquel monte de la Calavera. Y dicen ellos, tuvo tantas caídas. No es cierto, hermanos. Nuestro Señor, hermanos, puedo decir que pocas veces se levantaba, hermanos, del piso, porque, hermanos, allá la gente lo golpeaba, allá la gente le daba puntapiés. No llevaba ni siquiera el Señor la cruz cargando, porque ya su cuerpo estaba completamente dañado por los azotes que le había dado aquel soldado y por los golpes que la gente le seguía propinando en su caminar. Despertaron en el pueblo un coraje y un odio. Y ahora, hermanos, que ellos dicen que creen en el Señor, así lo recuerdan, con dolor. Y allá van, hermanos, con tristeza. Y allá van con pesar. Y sus cantos de muertos. Lo decía a las hermanas, pero tienen razón, porque miren a su Dios. Tiene ojos, tiene oídos, tienen boca, tienen pies, y miren cómo lo llevan cargando. Cuando yo anuncie que habrá redención una vez más, habrá un grito de júbilo que se oirá en más de 50 naciones. Y dirán: ¿y por qué gritan? Y nosotros diremos: es que nuestro Dios es un Dios vivo, que nos oye, que nos escucha, que habla a través de su hermano, y su misericordia y sus maravillas son nuevas continuamente. Entonces no me equivoco en decir que esta Santa Cena venimos con toda la emoción de nuestra alma. ¿O es una Santa Cena más? ¿Para quién es una Santa Cena más? Para los del mundo, los que dicen otra vez se volverán a reunir. Nosotros no, es una oportunidad más que Dios me da para unirme a Él y vivir en Él y continuar viviendo en esa armonía y comunión con nuestro Dios. Así es que esta marcha de la que habla, hermanos, el himno, no es la marcha del silencio, no es la marcha del dolor, o como aquellos que confían en los ídolos, no es la marcha del viacrucis, sino que nuestra marcha es con alabanzas y glorias al Señor. La marcha de la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. La marcha de la luz del mundo es una marcha de victoria, es una marcha de triunfo, es una marcha de alegría y de libertad.
La nuestra es una marcha de unidad y de redención. Levantemos hoy nuestras manos entonces y salgamos fuera de nuestras ciudades, fuera de nuestros países. Vayamos a la ciudad del gran Rey, donde Dios tiene, hermanos, puesta su trono en la tierra. Porque ahora ese Rey que está sentado en su trono, hoy nos vuelve una vez más a invitar. Habrá santa convocación. Hoy gritaremos entonces más fuerte: ¡Gloria a Dios! Hoy miraremos al invisible y con paso seguro caminaremos y llegaremos con la certeza de que Cristo aquí nos estará esperando. Su convocación es para recrearnos en un banquete ¿de qué? En un banquete de amor. Gloria a Dios por su don inefable. Quiero, hermanos, antes de hacer mi oración, traer una palabra que nos haga valorar aún más la bendición que de Dios vamos a recibir. Porque lo dijo su hermano Nazón y hoy lo vuelve a repetir: no es una santa cena más. Yo hablaba con mis compañeros y les decía: hermanos, vengo muy ilusionado. Mi espíritu está inquieto dentro de mí. Quiero que se apresuren los días para poder estar ya con toda la iglesia. Pareciera que fuera mi primera vez. Y es que cada vez no es lo mismo. Cada día son nuevas sus misericordias. Cada día son nuevas sus bondades. Cada día son nuevos sus milagros. Al grado que cada vez que tenemos esta oportunidad, aquel hermano que vive en Dios, aquella hermana que vive agradecida con Dios, espera con alegría este nuevo momento para celebrar esta hermosa Pascua. Por eso dijo su hermano: quiero traer un consejo. Tomen asiento un momento. Y aunque sean pocos minutos, nos sirva para reflexionar, para analizar, pero sobre todo para valorar lo que de Dios hemos de recibir. Dije en mi carta que la Santa Cena era la gloria de la iglesia, porque además de ofrecer la esperanza de vida eterna para todos los pecadores, aplaca, dijo su hermano, la ira de Dios, conmueve su misericordia, contiene sus castigos y nos abarca en la gracia y en el perdón. Además dije en mi carta de invitación que el día 1 de agosto sonará en los cielos el grito que anuncia libertad a los hijos de Dios. Y con ello estoy recordando el por qué aquel día fue señalado por Dios como día de la libertad. Y como su hermano, hermanos, siempre lo ha querido hacer, hermanos, recurro a aquel bosquejo. No porque yo quiera hablar mal de este pueblo, no porque yo lo señale, yo lo juzgue, porque para eso Dios permitió la existencia de este pueblo, para que fuera, ¿qué cosa, hermanos? Un bosquejo antes de lo real y de lo verdadero. Así es que tomar el de bosquejo al pueblo de Israel no es juzgarlo ni criticarlo, es aprender de las circunstancias, de las vidas, ¿por qué no decirlo así?, de los errores que se cometieron, para que nosotros, siendo, hermanos, ya no el bosquejo, siendo lo real y qué, y verdadero, valoremos lo que Dios nos ha dado. Quiero, hermanos, que abramos nuestros libros, nuestras Biblias, en el libro del Éxodo. Capítulo 12. Y aunque en nuestros hogares leeremos, hermanos, todo el capítulo,
analizaremos y nos gozaremos en lo que habremos de leer, porque es nuestra bendición, hermanos, y nuestra reflexión de esta mañana, para poder nosotros valorar la bendición que Dios tiene hacia nosotros. Hoy solamente tomará su hermano 1 o 2 versículos para, hermanos, ahorrarle al tiempo. Éxodo capítulo 12. Va a leer su hermano el versículo 40. El tiempo de los hijos de Israel. En tu casa leerás todo el capítulo, para que te goces, te alegres y aprendas de este bosquejo, ¿verdad? Y saques el mejor provecho de ello. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Me voy a brincar al 51 para ahorrarle el tiempo, hermanos. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Sea su santa palabra para la gloria de Dios. Quiero que entienda la iglesia algo. Que Israel, cuando entró a Egipto, no entró como una nación, entró como una familia. Ahí creció, ahí se multiplicó. Y ahí, hermanos, se convirtió en la esclavitud, ahí se convirtió en un pueblo. Tenían una enseñanza, tenían una disciplina, y se hablaba de aquella enseñanza que sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, habían transmitido a sus hijos, a sus nietos, y que asimismo ellos fueron transmitiendo. Todavía no había ley, pero sí había una enseñanza justa, sincera, honesta, una enseñanza de parte de Dios, porque aquellos hombres, Abraham, Isaac y Jacob, eran hombres de Dios, dirigidos por el Espíritu de Dios, y lo que salía de ellos, hermanos, era todo lo bueno, todo lo limpio, todo lo honesto, todo lo que le agradaba a Dios, porque Dios los vio como hombres perfectos en su sentir, en su corazón, hombres de una fe perfecta. Porque, hermanos, se enfrentaron a diversas, hermanos, pruebas, y el Señor los halló fieles. Así es que, aunque no había ley, sí había una enseñanza de parte de ellos, una enseñanza para servir a Dios, una enseñanza para no alejarse de Dios, una enseñanza para vivir agradecidos hacia con Dios. Así se desarrolló Israel allá en Egipto. Así es que las generaciones iban transmitiendo aquella enseñanza de generación a generación, y por varias generaciones, durante 430 años, aquella, hermanos, enseñanza que recibieron al principio de Abraham, Isaac y Jacob, todavía los distinguía entre los demás pueblos. Así es que dice la palabra del Señor, recordándonos. Pero hubo un momento en que Dios, ante la súplica de ellos, porque recuerda que ellos suplicaron, recuerda que ellos imploraron, recuerda que ellos anhelaron y decían: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, cumple las promesas que le diste a nuestros padres. ¿Cuál era esa promesa? Que serían su pueblo. Pero por cuanto ellos se olvidaron de Dios, aún la enseñanza que iba pasando de generación en generación todavía se alcanzaba a contaminar, porque no había alguien que retuviera aquella enseñanza sana, limpia, que agradaba a nuestro Dios, sino que aunque seguían siendo un pueblo distinguido entre las naciones, ya aprendieron allá a servir a los ídolos, ya habían aprendido a rendirles ofrendas y cultos, porque vivían en medio de un lugar, hermanos, de idolatría. Y Dios decide sacarlos a libertad.
Su situación de ellos era triste, era lamentable. No tenían derechos, no tenían, hermanos, favores, no tenían, hermanos, sino todo lo contrario. Cuando vieron los hombres de Faraón que aquel pueblo se multiplicaba, le aconsejan a Faraón: mira, este pueblo está creciendo en grande manera, se está multiplicando y se puede convertir en un peligro para ti, inclusive de que se rebelen en contra de ti. Vamos a matar a todos los hijos de los hebreos, vamos a quitarle la vida y solamente resguardamos a las mujeres. Y al faraón le pareció, hermanos, buena la idea de sus hermanos consejeros, y permite, hermanos, que aquellos niños que iban naciendo de las hebreas, no sabemos cuánto tiempo, pero yo pienso que fue por aquella época, porque el clamor de Israel subió a Dios. ¿Había dolor en ellos? Hermanos, ¿qué es perder a un hijo? ¡Qué dolor, hermanos! Perder a un hijo, y más cuando aquel niño acaba de nacer y trae toda la ilusión, hermanos, y trae toda la ilusión hacia el hogar, hacia el padre, hacia la madre, hermanos, de un nuevo ser, de un nuevo hijo, y que desde aquel momento se le quite la vida. ¡Qué dolor! No era de un hebreo, era de todo, ¿qué? Era de todo el pueblo. Así es que, hermanos, imagínate tú qué tristeza, qué dolor había en todo el pueblo de Israel. Así es que su clamor, hermanos, claro que era con dolor, claro que era, hermanos, con angustia. Y se acordaron ellos que los testimonios hablaban de unas promesas que Dios les había dado, y claman a Dios, y Dios escucha otra vez. Porque Dios no lo sacó nada más porque Él quiso. Dios lo sacó, ¿por qué? Porque ellos clamaron, porque ellos pidieron, porque ellos suplicaron, porque ellos apelaron a la palabra que Dios les había dado a sus siervos hace más de 400 años. Y en aquel mismo día, dice, cuando Dios los escuchó, dice, pasaron diferentes situaciones, plagas, manifestaciones, porque Dios usa sus ejércitos. Los vientos, los mares, sí, hermanos, los animales, los insectos, todo, hermano, todos son ejércitos de Dios. Y a la voz de Dios que hace todo, hermanos, criatura. Solamente el necio y el soberbio, solamente el que no tiene el entendimiento de Dios no obedece, pero a unos vientos obedecen su voz, y los mares, y las aves, y los peces, y las bestias del campo, todos son ejércitos de ¿qué, hermanos? Todos son ejércitos de Dios. Y en aquel momento Dios saca de esclavitud, hermanos, a Israel. Aquel día fue memorable. Aquel día fue glorioso para Israel, inolvidable y perpetuo para todas sus generaciones. Era, hermanos, el día en que pasaron de ser esclavos a la libertad. Como esclavos no gozaban de bienes materiales. Como esclavos no gozaban de una alimentación, hermanos, muy sana. Como esclavos no, hermanos, gozaban de privilegios o prerrogativas. Como esclavos, hermanos, vivían solamente por la comida, porque eso es ser esclavo. No recibir una paga, sino trabajar, ¿qué cosa? Tan solo como animalitos. Dispénsame la comparación, pero es la verdad. No hay diferencia entre una bestia y entre un esclavo. Un esclavo no es un trabajador, porque un trabajador recibe paga. La justa paga de lo que él, ¿qué cosa? Está haciendo. El esclavo no recibe paga. Tan solo el alimento, ¿para qué, hermanos? Para vivir. Y con eso, hermanos, ¿verdad? Con aquel pan para malvivir, con eso aquel hombre trabaja toda la vida, desde que nace el sol hasta que se pone, hasta el último día de su vida. Muy bien, hermanos. Así es que dijo su hermano, salen de Israel. Y aquel pueblo, no creas que salió pensando, ¿y qué vamos a hacer si no tenemos dinero? ¿A dónde vamos a ir? No, hermanos, Dios los saca y les dice,
yo te voy a llevar de esa esclavitud, yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra próspera, una tierra bendecida, una tierra donde tú vas a heredarla y tendrás prosperidad y grandeza, porque nuestro Dios es Dios de promesas, pero de promesas cumplidas. Pero Señor, somos esclavos, no tenemos. Y Dios mueve el corazón de los egipcios para despojarlos de su riqueza. Así es que aquel pueblo que era aquella esclavitud no tenía nada. ¿Cómo salió de la esclavitud? Rico, lleno de tesoros. Sí, hermanos, oro, hermanos, piedras preciosas, y sale inmensamente rico, porque Dios despojó a los egipcios para que su pueblo saliera con grande abundancia. Era un día memorable para ellos. Era un día glorioso, era un día, hermanos, inolvidable. Y Dios quiso, hermanos, que aquel día quedara grabado en el corazón de todos los judíos. Obra gloriosa que quedó representada, hermanos, en la Pascua, porque eso quiere decir la Pascua, quiere decir paso a la libertad. Y les establece Dios esta festividad para que quede esa festividad establecida perpetuamente en ellos, de generación en generación, para que Israel nunca olvidara los beneficios que había recibido de nuestro Dios. No quería Dios. Y la Pascua, que hoy, hermanos, podemos nosotros representarla en la Santa Cena, queda establecida como un memorial, hermanos, de la obra poderosa y misericordiosa de nuestro Dios en favor de Israel, hoy también de nosotros. Obra de libertad realizada con portentos y maravillas, a pesar del corazón duro de aquel pueblo que posteriormente, hermanos, mostró. Por ello, en el mismo capítulo, en el versículo 17, dice: porque en este día quería Dios, al establecer aquella fiesta, aquella Pascua en Israel, quería Dios que supieran. No la vas a celebrar nada más porque vas a seguir a la turba, porque vas a seguir a los hombres y ahí van caminando, yo voy atrás de ellos. No, la vas a celebrar con razón, con entendimiento. Y cuando te pregunten tus hijos, ¿por qué celebramos la Pascua? Porque en este día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto les establece el Señor: guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿No quería Dios que nadie del pueblo de Israel, ni los que fueron esclavos, ni las nuevas generaciones que habrían de nacer en el desierto o en libertad, fuesen a olvidar esta obra que Dios había hecho en favor de ellos? Es decir, quería que apreciaran de forma perpetua. ¿Qué significa la palabra perpetua, hermanos? Para siempre. No tenía caducidad, no tiene caducidad esta festividad. Hoy ese pueblo judío sigue teniendo esa regla, esa ley. Ya muchos no la celebran, ya muchos no van a Jerusalén, porque ya se acomodan muchos a sus pensamientos. Pero la ley de Dios, el mandamiento que Dios les dejó a ellos, todavía sigue hasta el día de hoy. Yo tomo, hermanos, el ejemplo de Israel para traer una reflexión a la iglesia del Señor y a la vez exhortar a las nuevas generaciones que, hermanos, no hablo en lo material sino en lo espiritual, se han acercado a la iglesia, se han convertido y han nacido en este tiempo de libertad. No a los hermanos que, hermanos, desde el tiempo antiguo se bautizaron y creyendo con pruebas, con angustias, con persecuciones, con hambres,
con peligros de muerte muchas veces, sino que también quiero dejar en estas generaciones, las que se convierten con esta libertad, con esta gloria que la iglesia hoy goza. Yo quiero a través de este consejo traerles esta reflexión, porque tienen que valorar lo que significa esta gracia. Así es que en cada uno de nosotros no vaya a caer, hermanos, en el error, hermanos, de las nuevas generaciones en las que cayó, hermanos, Israel. Porque se les fue dado este mandamiento que tenían que celebrarlo por generación en generación, perpetuamente. Sin embargo, hermanos, dice la palabra del Señor que las nuevas generaciones empezaron a olvidar esta ley que Dios les puso para que celebraran con alegría, con gozo, con gratitud por haber sido rescatados. ¿De dónde, hermanos? Porque si Dios no los hubiera rescatado, juntamente con aquel pueblo egipcio que existió en aquella época, Israel hubiera sido extinto. O sea, lo hubieran, hermanos, desaparecido. Porque hoy no es Egipto el antiguo el que vive en esos países. Hoy son los árabes que conquistaron, hermanos, muchos siglos después esas tierras y dieron muerte a la gran mayoría de ellos. Los otros pues ya se tuvieron que mezclar con, hermanos, la raza árabe, porque aquel pueblo, hermanos, quedó extinto. Esa era su herencia. Esto es lo que iba a pasar con Israel. Pero Dios, ¿qué cosa, hermanos? Los saca de aquella esclavitud y los convierte en su verdadero tesoro. Pero aquellas nuevas generaciones, los que fueron naciendo en siglos, hermanos, venideros, los que ya, hermanos, moraban inclusive en el tiempo del Señor, hermanos, se fueron olvidando de aquel mandamiento que Dios establece de celebrar esta Pascua para manifestar su alegría. Y dije otra vez, ¿su qué cosa? Su gratitud. Hermoso, hermanos, ¿verdad? Virtud que no se debe de apartar de los hijos de Dios, porque la gratitud nos enseña a no olvidar ¿qué cosa? A no olvidar los favores recibidos del Señor. Así es que aquellos, hermanos, nuevas generaciones olvidaron, hermanos, aquel mandamiento. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos menciona en el versículo 7, capítulo 7, el versículo 5, dice: pero él pensaba que sus hermanos comprendían. Está hablando el Espíritu de Dios acerca de Moisés. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Aunque Dios levantó a Moisés, porque dice la palabra de Dios que cuando Dios rescata, hermanos, al pueblo de Israel, dice Dios que Él elige un hombre. Y que al elegir a este hombre le dice: hoy quiero mandarte para que saques a mi pueblo de esa esclavitud. Sí, vamos a pensar como un necio. Vamos a pensar como un soberbio. Vamos a pensar como alguien que no tiene el conocimiento de Dios. Oye, hermano, ¿Dios necesitaba de un hombre para sacar a Israel de Egipto? No, hermanos. ¿Lo podía hacer por sí mismo? Podía hacer que el ángel de la muerte pasara, no nada más por los primogénitos, por todos los egipcios, y los matara y los dejara sin vida. ¿Y por qué no lo hizo? Sencillo, hermanos, porque Él no quiso. Porque Él quiso hacerlo a su forma, a su manera. ¿Y cuál fue la forma de Dios? Levantar a un libertador llamado Moisés. Por eso el Espíritu de Dios nos recuerda en los Hechos, ¿verdad? Pensaba el Señor, pensaba Moisés, que sus hermanos comprenderían que Dios les daría ¿qué cosa? Libertad por mano suya. Sí. Dios los sacó a libertad, pero ¿usó a quién? Usó a Moisés, para que a través de Moisés aquel pueblo fuera ¿qué cosa?
Pero dice desde el primer momento, mas ellos no lo habían entendido así. Por eso, aquel pueblo, hermanos, que debió de demostrar la gratitud hacia Dios, sí, también hacia aquel hombre de Dios, porque fue el medio. Inclusive, hermano, no solamente fue el medio, sino que Dios le otorga la titularidad de aquel pueblo. Porque cuando él va a orar al monte y ve Dios que el pueblo se ha corrompido adorando a aquel ídolo de oro, le dice a Moisés: desciende, porque tu pueblo, ¿cómo le dice Dios? Pues no quiere el pueblo de Dios. Así piensa el necio. Pero el que tiene el Espíritu de Dios va entonces con esa chispa milagrosa de inteligencia que Dios nos dio, va entonces entendiendo, ¿verdad, hermanos? Y van, hermanos, aquellas piezas de ese rompecabezas espiritual, van embonando correctamente. Entonces Dios, para sacar de la libertad a aquel pueblo, usó a un hombre, el cual intervino, el cual peleó contra Faraón, por el cual se manifestaban las obras de Dios, para que a través de aquel hombre Egipto fuera, ¿qué cosa, hermanos? Fuera libertado. Y sacó Dios a Egipto con mano fuerte, ¿qué cosa? Y brazo extendido, y lo saca victorioso a través del hombre que él escogió para sacarlos, hermanos, a la libertad. Dicen algunas personas que se han tomado el tiempo para estudiarnos, que no es lo mismo, hermanos, ser convertidos a la iglesia que haber nacido en la iglesia, que es una fe diferente de los nacidos a los convertidos. Pero yo les digo, no necesitamos ser esclavos para valorar la libertad. Yo les digo a cada uno de ellos, tanto el convertido como el que es nacido en la iglesia, somos hijos de la libertad. Nosotros, a diferencia de aquel pueblo, hermanos, que se olvidó, hermanos, de aquel mandamiento de Dios, porque así le dijeron al Señor Jesucristo, si tú recuerdas, ¿verdad? En el Evangelio, según, hermanos, según San Mateo, hermanos, le dijeron al Señor: nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Qué rápido se habían olvidado. Qué rápido, qué cosa. Se olvidaron que eran un pueblo de esclavos. Qué rápido olvidaron que le debían a Dios, hermanos, aquellas bendiciones. Y holgándose, hermanos, ¿verdad? Ya ni siquiera de Moisés. Ahora, ¿desde cuándo, hermanos? Desde Abraham. Se olvidaron de los hombres de Dios, que vieron por ellos, que veían por ellos. De Jesucristo, el cual trajo beneficios aún humanos para ellos. Pues levantaba, hermanos, al enfermo, limpiaba al leproso, le daba la vista al ciego, y sus milagros eran abundantes en el tiempo que él vivió en la tierra. Llega el momento, hermanos, ¿verdad?, en que, hermanos, le reclaman a ellos. Nosotros nada más tenemos un padre que es Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¡Qué soberbia! ¿Con qué necedad? ¿Con qué, hermanos, altivez? Aquellos hombres se olvidan, hermanos, de los favores que de Dios, ¿qué cosa, hermanos? Yo sé y estoy seguro que cada hermano que se ha bautizado en la iglesia del Señor, sea el joven que llegó a sus 14 años o sea el hermano que viene del mundo, ha comprendido, ha discernido, ha entendido perfectamente por qué ha entrado a la iglesia del Señor. Y al entrar a la iglesia del Señor se te explicó que a través del bautismo tú ibas a recibir el perdón de tus pecados, para ser digno hijo de Dios, digno heredero de qué cosa, de la vida eterna. Y te bautizaste con gratitud
porque reconociste tu condición. Por eso en el coro cantamos, este es el pueblo. ¿Estaba qué cosa? ¿Dónde estabas esparcido, iglesia del Señor? En palacios reales. ¿Dónde estabas esparcidos? En lugares donde había abundancia. ¿Dónde estabas esparcido? Donde había riqueza, oro, gloria humana. ¿Allá estabas esparcido? ¿Dónde estabas esparcido? ¿En el pecado? ¿En el error? ¿En la mentira? Lo digo, hermanos, no por ofensa, sino por reconocimiento. Éramos peor que estiércol. Allá Cristo nos encontró y nos vino a traer, hermanos, esta dádiva, y nos vino a traer esta bendición, y a través de su muerte, sacrificio único que Él dio por nosotros, ofrece su vida para que Dios, ya no solamente a un pueblo, incluido a ese pueblo, todo aquel que crea en Él sea salvo, tenga vida eterna. Porque todo el que cree en Cristo, hermanos, tiene esa oportunidad. La iglesia del Señor, como lo acabo de mencionar, fue llevada, hermanos, a un lugar desierto. Fue escondida por un tiempo, tiempos y la mitad de otro tiempo. Pero llega el momento en que Dios empieza a restaurar todas las cosas. Y empieza el Señor a llamar de todos los rincones de la tierra, de los 4 continentes. Entonamos una alabanza. ¿Qué cosa? Vendrán. Y empezaron a llegar las almas. Empezó en este lugar de México, se pasó a Estados Unidos, siguió en El Salvador, siguió en Guatemala, en Colombia. Y empieza, hermanos, ¿verdad?, el Señor a llamar a los que están esparcidos en el mundo y el error, para darles esta bendición. Que a través, hermanos, del bautismo y de creer en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nosotros tendremos vida eterna. Y Cristo, en su momento, establece esta festividad, la Pascua espiritual. No es matar un macho cabrío, no es preparar la leña y hacer que, hermanos, se consuma la sangre en el fuego. No, Él viene a establecer un modelo nuevo, para que ya no recordemos la salida de Egipto, sino recordemos, hermanos, la oportunidad que Dios nos da de traernos del mundo. Y vosotros, que no erais pueblo, ahora sois hijos de Dios. Y vosotros, que servíais a dioses muertos, hoy servís al único Dios vivo. Para nosotros esto es algo insignificante. No, hermanos. Y hoy somos hijos, pero aún no se ha demostrado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él venga, seremos semejante a Él, le veremos tal cual es, y estaremos donde Él, ¿qué cosa? Donde Él se encuentra. Esto es algo para nosotros de desprecio. Es algo que se convierte en una costumbre, en una tradición, en algo sin valor. Dios nos libre. Por eso el pueblo corre a esta hora, porque ellos han reconocido la gracia de Dios. No corren a la voz de un hombre, corren a la voz de Dios. ¿Cómo no? Nosotros vemos a un hombre llamado Nazón que se paró ahí, y veíamos a un hombre llamado Aarón, y veíamos a un hombre llamado Samuel que los convocaba. Porque en su momento, semejante a Moisés, son los que Dios escogió para seguir brindando esta libertad y esta comunión a través de ellos. Y vuelvo, hermanos, a hablar como el necio y como el soberbio, pues no lo necesitamos. Nosotros directamente con Dios. Nosotros siervos de Cristo somos y no necesitamos a nadie. Al contrario, somos un pueblo agradecido, Señor, y así a través de un hombre tú veniste a restaurar tu iglesia.
Bendito fue aquel hombre llamado Aarón Joaquín, siervo del Dios vivo y apóstol de Jesucristo, que empezó aquella labor tan hermosa de restaurar la iglesia de Cristo, y que a través de ella muchos de ustedes alcanzaron la redención de Dios. Bendito fue aquel hombre llamado Samuel Joaquín, que continuando con esta obra que Dios le encomendó, muchos de nosotros también fuimos abarcados en esta gracia. Bendito el ministerio actual, porque nos sigue dando redención con Cristo. A Dios sea la gloria desde ahora y para siempre. Así es que no somos como el Israel que se olvidó, no somos como el Israel que ya no valora. Al contrario, para nosotros es indispensable, porque al participar del pan y del vino volvemos otra vez a renovar el pacto con Cristo. Si yo estoy dentro de los que el varón de Dios ha permitido que por enfermedad o por, hermanos, documentación no puedo asistir, yo me uniré en mi iglesia y oraré, y yo sé que la oración de su siervo también me abarcará para que Dios venga también a bendecirnos. Pero tu hermano que puedes venir, tu hermana que puedes venir, porque tienes los documentos, porque tienes la economía para poder asistir y no vienes, qué tristeza. Que la Santa Cena se ha vuelto un pesar para ti, que la Santa Cena se ha vuelto algo de costumbre, de tradición. Hoy este año voy, el próximo año no voy. Aunque tenga este dinero, mejor prefiero irme de vacaciones o descansar en mi hogar, porque dejó de ser para ti de suma importancia. Dios cuide de ti, porque si no renuevas el pacto, habiendo podido renovarlo, cuando llegues con el Señor, Él te dará la misma respuesta. Así como tú le negaste, Él también te negará. Pero la gran mayoría de la iglesia, los que anhelamos, los que deseamos, los que queremos volver a renovar este pacto y seguir siendo la iglesia de Cristo, hermanos, oh qué alegría, bendito inicio de año espiritual, en que nuestra alma se llena de gozo al saber que hoy el Señor volverá otra vez a abrir las puertas de los cielos, y millares de ángeles vendrán a cuidar de sus hijos para que se reúnan y renueven otra vez el pacto del Señor. Así es que no seamos como aquel bosquejo, vivamos agradecidos, digamos: yo era vil, indigno, mas Cristo me salvó. ¿Quieres entonces que en una alabanza invitemos a la iglesia del Señor? Yo me reúno aquí en Guadalajara con los hermanos de esta ciudad y del área metropolitana, sabiendo que es el lugar que Dios ha establecido hasta que Dios nos diga otra cosa, para celebrar esta grande festividad. Y en este lugar los hermanos van a venir con ilusión, con alegría, con gozo, porque vienen a conocer la ciudad de Guadalajara. No, hay una ciudad más hermosa que no se puede ver con los ojos materiales, pero podemos ascender a ella y en un momento estaremos en ella gozando y disfrutando de las bendiciones de Dios. Por eso desde este lugar de Guadalajara, con toda la iglesia metropolitana de esta ciudad y de las ciudades circunvecinas que también participan como hermanos como sedes, hoy les venimos a decir a toda la iglesia universal que esparcida por el mundo empezarán a dirigir sus pasos hacia este lugar. Hoy te invitamos, hermano, que vayamos a Sión. Es una ciudad que no puede ver este ojo material, es una ciudad que este cuerpo no puede entrar, pero créeme, tu alma entrará a esta ciudad.
la verá y se gozará en Cristo Jesús. Entonemos nuestra alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te invitamos, hermano, que vayamos a Sión, a la ciudad del gran Rey, en donde mora mi Dios, a la diestra del Dios Padre, por Jehová mi Dios de amor. Allí recibe a las almas, las que su Padre le dio. ¿Eres de Dios? ¿Eres de las almas que Dios le entregó a su Hijo? Aquí te espero con los brazos abiertos para gritar: ciudad deseada, oh bendita gloria, En donde gozan de tu presencia los santos oyen los llantos de los que aquí imploran. Danos tu mano, Señor, para llegar a tu gloria. Danos tu mano, Señor, para llegar a tu gloria. No te quedes, hermano, escucha la voz de Dios. Ve que Cristo nos invita para la ciudad de Sión. Allí se espera un banquete preparado con esmero para que entren los vencedores a las bodas del Cordero. Para que entren los vencedores a las bodas del Cordero. Ciudad deseada, oh bendita gloria, en donde gozan de tu presencia los santos oyen los llantos de los que aquí imploran. Danos tu mano, Señor, para llegar a tu gloria. Danos tu mano, Señor, para llegar a tu gloria. No desprecies, No haya hermano, un corazón despreciativo. esta Las bendiciones de Dios. Que Dios ponga corazones agradecidos. Que Cristo nos Recordaremos la muerte de nuestro Salvador, aquel que dio su vida por nosotros. Ha preparado un bello banquete. Estarás en su mesa y volverás a firmar aquel contrato. Y será una voz en el cielo que diga: estos son mis hijos amados. Los vencedores, las bodas del Cordero, para que entren los vencedores a las bodas del Cordero.
desprecies, hermano, esta grande invitación. Ganarás burlas, ofensas. No hay nada que pague el amor hermoso que Cristo nos ha dado. Él ha preparado otra vez este banquete. Semejante a aquel discípulo, también me ha dicho a mí: prepara la mesa, prepara el pan, prepara el vino, porque habrá santa convocación. Gloria a Cristo. Las bodas del Cordero, para que entren los vencedores a las bodas del Cordero. Ciudad deseada, pisar esa ciudad. No la pisarán mis pies humanos, la pisará mi alma. Se declarará mi alma en ella. Mis ojos volverán a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y yo estaré en esa mesa sentado juntamente con ellos. Señor, para llegar a tu gloria, danos tu mano, Señor, para llegar a tu gloria. Y en la autoridad que Dios me ha dado para que le represente en esta tierra, hoy os digo, Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el próximo 14 de agosto habrá santa convocación. Bendito Padre Celestial, he escuchado tu voz y he transmitido tus palabras a tu pueblo. Hoy que una vez más, Señor, tú convocas a toda tu iglesia a celebrar la muerte de tu Hijo. Ve a este pueblo agradecido, ve a este pueblo que ante tus pies se postra para agradecerte la oportunidad que nos das. Hoy puedes estar seguro que de los 4 continentes vendrán gentes que nunca hemos visto, lenguas que nunca habíamos escuchado. Hoy vendrán y adorarán a tu Hijo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero tú me has dado una facultad, tú me has dado una autoridad para que yo ate aquí en la tierra, quede atado en los cielos. Padre mío, Señor amado mío, con la autoridad que ustedes me han dado, hoy ruego y suplico, abre los cielos, que tus batallones, que los millares de ángeles empiecen a descender, a cuidar a este hermoso pueblo que tú has rescatado, para que sea una vez más testimonio que esta iglesia es tu iglesia. Y el día 9 de agosto todos pagaremos voto, adorando y bendiciendo tu dulce nombre, en el nombre de mi Señor Jesucristo.
quiero decir a la iglesia del Señor, recordar aquel momento cuando el Señor expresaba sus palabras con dolor, con tristeza y sí, hermano, con mucho miedo, porque como nosotros, Él fue hombre, revestido de esta carne, revestido con estos huesos, revestido de esta sangre que también le daba vida a ese cuerpo humano, juntamente, hermanos, con aquellas, hermanos, condiciones en las que viene este cuerpo, la enfermedad, el hambre, el miedo, y el Señor, hermanos, tuvo también esa situación que nuestra carne experimenta, que es el miedo. Vamos a orar, porque la hora ha llegado. Yo te invito, aunque me pase 5 minutos más, a que reflexionemos con cuánto temor iba el Señor camino, hermanos, a aquel monte. Yo me imagino que estaba buscando las palabras más precisas para convencer a su Padre. Su cuerpo tenía temor, sabía lo que se iba a enfrentar. Iba con sus amigos y él creyó que sus amigos se unirían a su dolor y su tristeza. Cuando él se aparta de ellos para orar sus primeras palabras, queriendo refugiarse, hermanos, y ver y encontrar una solución al destino que Dios le había marcado, fueron estas: Señor, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no que se haga como yo, no para que quite la redención del mundo, porque si así es, entonces, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Su cuerpo entró en un éxtasis, hermanos, de dolor, de angustia, de tristeza, a lo cual llevó aquello a que su sudor, hermanos, cayera como gotas de ¿qué cosa? Como gotas de sangre. No encontró el Señor el refugio, el consuelo en su Padre. Y después de un tiempo, hermanos, largo, desciende queriendo ser consolado por sus amigos y los encontró durmiendo. Qué dolor, hermanos, qué momento tan triste, qué momento tan doloroso para él, saber que desde aquel momento él estaba completamente solo. Hoy, hermanos, yo quiero decirle a mi Señor: ya no vas a estar solo. De los 4 continentes van a venir, de todo pueblo, tribu y lengua. Y hoy no llorarás con lágrimas, hoy nosotros lloraremos de alegría, alabaremos tu nombre, glorificaremos tu nombre, te adoraremos, Señor, porque fuiste nuestro Salvador. Iglesia Universal, su hermano estará con sus brazos levantados hasta que el día 9 de agosto, cuando os dé la bienvenida. Mis brazos son la iglesia de Guadalajara, que en toda su área metropolitana, desde que su hermano salga desde este recinto, empezarán sus consagraciones. Su hermano vigilará que, hermanos, ninguna casa de oración esté vacía, que por lo menos haya 2 hermanos orando, levantando mis manos para que Dios os traiga con bien. Iglesia del Señor, iglesia del Dios vivo, ¿creéis que Cristo me ha puesto? Entonces tened confianza, llegaréis a este lugar con bien para bendecir y adorar al Rey de Reyes, Jesucristo nuestro Señor. Quiero también manifestar mi alegría y mi gozo, mi júbilo ante una iglesia muy hermosa y muy fiel, que a través de sus obras y de sus hechos ha mostrado su obediencia y su fidelidad al varón que Dios ha puesto sobre la faz de la tierra. No olvidaron, como Israel, que Dios usa un medio para su comunión,
y su unión, sino que os habéis unido a este medio conforme el propósito y el deseo que Dios ha establecido. ¿Y por qué digo eso, Iglesia Universal? Porque ayer preguntaba a los hermanos, ¿quiénes son de recepción y hospedaje? Nosotros, hermano. ¿Y cómo va todo? Habrá mañana que instruir a la iglesia, volver a repetirles que, hermano, la iglesia ha respondido muy bonito. Muchos de ellos que prestaban ciertos lugares nos decían, hermano, aquí hay otro cuartito más, hermano, y se van agregando los espacios. Los gentiles también han venido a reportar sus casas. Señores, aquí está mi casa, yo la quiero prestar también para su festividad. ¿Cómo no? Si Dios paga, porque es un Dios justo y verdadero. Así es que, Iglesia de Guadalajara, Dios te bendiga. Y si por alguna razón o por alguna mala, hermanos, administración, que es natural, no pienses que es con maldad, ni mucho menos, pero tú ves que a tu casa no llegaron los hermanos, ve al hogar donde veas al grupo más numeroso o más, hermanos, pues apretadito del hogar, y díganles, hermanos, allá pueden caber 5 hermanos, 10 hermanos, 15, 20 hermanos, pero no te quedes sin esta bendición, que la presencia de los hermanos en tu hogar durante el año que va empezando sea tu bendición. Y que ellos representen para ti tu bendición de Dios, tu prosperidad y también el cuidado que Dios ha de tener de ti durante todo este año. Si a ellos lo reciben, recibirán a su hermano Nazón, y el que me recibe a mí, recibe a Cristo y recibe al que lo ha enviado. Hasta el 9 de agosto, en donde volveré a estar presente ante vosotros para decirles, sean bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús. Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en vuestros corazones. No hago la oración de adoración en este momento, no porque no se deba, sino porque sé que desde este momento nuestras lámparas se encenderán y la adoración a Dios empezará de día y de noche, 24 horas continuas durante los días. Y hermanos, que vendrán nuestros hermanos, y esta oración será únicamente para adorar a Dios por el beneplácito, por los favores, por lo que Él ha hecho por su pueblo. Iglesia del Señor, hasta el 9 de agosto, que Dios os bendiga, os fortalezca. Venid confiados, porque Dios es con nosotros.